Muy buenas noches, compañeros. Bienvenidos a la última sesión de Teoría General del Proceso. Esta semana vamos a analizar lo concerniente a las resoluciones e impugnación jurisdiccional. Vamos a grandes rasgos a platicar lo que es la resolución jurisdiccional. Es un acto procesal que proviene de un tribunal mediante el cual se resuelven las peticiones de las partes, se autoriza u ordena el cumplimiento de determinadas medidas con el fin de darle continuidad al proceso. Vamos a poner desde el primer término, desde este primer momento, que no confundamos el término de resolución jurisdiccional, que es un término más amplio, con el de sentencia, que es el que por lo regular hemos escuchado en varias clases y es el término más común que conocemos, el de sentencia. Sin embargo, la sentencia es un tipo de resolución que pondrá fin al proceso resolviendo la controversia, solucionando el fondo del asunto. La resolución es un término más general. Bueno, el Código de Procedimientos Civiles Federal refiere que las resoluciones judiciales son decretos, autos o sentencias. Decretos si se refieren a simples determinaciones de trámite, autos cuando deciden cualquier punto del negocio y sentencias, como ya lo habíamos mencionado, cuando decidan el fondo del asunto. Precisamente esto es una aproximación que nos da el Código Federal de Procedimientos Civiles respecto de lo que son resoluciones. Va a existir un mayor número de clasificaciones de acuerdo a cada ley adjetiva. También cada ley adjetiva civil de cada estado la define. Por ejemplo, la ley federal, la ley civil, perdón, adjetiva de la Ciudad de México da una clasificación mucho más complicada donde añade resoluciones que son suspensionales, resoluciones de otro tipo. Sin embargo, para efectos didácticos creo que nos podemos quedar con la definición del Código Federal de Procedimientos Civiles, donde menciona que son decretos, autos o sentencias. Los decretos serán aquellas resoluciones de trámite, autos decidirán cualquier punto dentro del negocio, es decir, desde lo más básico como, no sé, admitir una prueba, desechar una prueba, admitir un testigo, qué sé yo, y sentencias cuando deciden el fondo del negocio. Ya más adelante veremos que hay diferentes tipos de sentencias. Ahora, como requisitos formales de una resolución, vamos también a partir de la idea que la forma de una resolución precisamente es el cómo está estructurada, el cómo está formada, todas las características que por fuera tiene, por así llamarlo. Vamos a empezar con la redacción. Todos los documentos, todas las resoluciones judiciales deben estar redactadas en español y en forma escrita. Ahora, sobre este punto es importante señalar que también tiene ciertas excepciones. Cada vez la justicia es más inclusiva, cada vez la justicia abarca un mayor número de habitantes en el país y no solo dentro de nuestro país, sino en todo el mundo. Hay una corriente que refiere que la justicia debe ser para todos y los derechos humanos son universales. Entonces la redacción debe ser en español. Sin embargo, a efectos de inclusión hay tribunales que de manera muy novedosa tienen versiones tanto en lenguaje de braille, por ejemplo, o hay resoluciones que están redactadas de una forma amigable, por así llamarlo, y comprensible al justiciable. Recordemos que las resoluciones son para la ciudadanía en general, no son tratados, no deben ser complicados, no deben ser rebuscados. Esa es una máxima que se está buscando en diferentes tribunales del mundo y diferentes corrientes jurídicas alrededor del mundo están pugnando porque la justicia sea abierta. Bueno, como segundo punto debe contener la indicación del lugar, la fecha, el juez o tribunal que lo dicte, los nombres de las partes contendientes, el carácter con el que litigan y el objeto del pleito. Esto, este requisito de forma viene a través de toda la sentencia, no viene así tal cual descrito, pero sí podemos encontrarlo por ejemplo, la fecha al principio, el nombre de las partes también, el objeto del pleito puede venir a la mitad, etc. Las fechas en cantidades escritas con letra, este requisito formal
sí es enteramente de la materia civil, porque hay otras materias que no se ocupan tanto en esto. No contener raspaduras ni enmiendas, poniéndose sobre las frases equivocadas una línea delgada que permita su lectura. Estar autorizadas con la firma entera del juez o magistrados que dictaron sentencia. ¿Por qué dice firma entera? Porque no se permiten rubricar, al menos no rubricar, se permite rubricar a un costado de la sentencia, pero no al final de la sentencia. Incluso este requisito de forma, hay criterios de tribunales colegiados y de la propia Corte que refiere que si no trae firma autógrafa del juez una sentencia, esta puede ser anulable, esta puede ser inválida. También debe contener una relación de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, las consideraciones jurídicas aplicables, tanto legales como doctrinales, y la resolución de los puntos sujetos a la consideración del tribunal, fijando en su caso el plazo dentro del cual deben cumplirse. Bueno, respecto a estos puntos, creo que la literalidad es muy clara. El punto número 6 se refiere a hechos y el punto número 7 se referirá justamente al fondo del asunto, a la resolución del fondo, a quién tendrá la razón en la litis. Ahora, una sentencia también se divide en 4 secciones. Hablemos en primer lugar del preámbulo, los resultantes, los considerandos y los puntos resolutivos. Es una estructura muy básica que tiene la mayoría de las sentencias en nuestro país. El preámbulo es, es la primera parte de la sentencia en la que el juzgador referirá precisamente datos como los nombres de las partes, la calidad en la que litigan, el objeto del asunto. Los resultantes serán los hechos relevantes. Los considerandos será la parte fundamental de la sentencia donde se refiere cuáles son las causas que dan origen a la decisión del juzgador, y los puntos resolutivos serán la declaración de la solución del conflicto. No hay que confundir precisamente estos requisitos de forma que acabo de mencionar con la estructura de una sentencia. La estructura de una sentencia es para mayor comprensión lectora, y los requisitos de forma deberán ir contenidos en toda esa estructura. Ahora, requisitos sustanciales. Si ahorita vimos los requisitos formales, ahora vamos a analizar los requisitos sustanciales, es decir, lo que en el fondo del asunto tiene que contener una sentencia. Los requisitos que permiten la validez de la sentencia en cuanto al fondo. Y sin estos, esta sentencia, sin importar que venga perfectamente en cuanto a forma, es decir, escrito en el idioma español y sin enmendaduras y con la firma, sin estos requisitos sustanciales, esta sentencia puede ser revocada. En primer lugar, congruencia. Vamos a entender por congruencia aquel principio dirigido a delimitar las facultades resolutorias del órgano jurisdiccional, por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y lo controvertido oportunamente por las partes litigantes. Es decir, la congruencia será una correspondencia o relación entre lo decidido por las partes y lo considerado y resuelto por el tribunal. Lo que me pidan las partes como juez es lo que yo tengo que pronunciarme al respecto. No necesariamente yo le tengo que otorgar la razón porque me lo piden, pero sí le tengo que decir por qué sí o por qué no tiene razón. Ahora, hay otros criterios y la congruencia va un poco más allá, y la propia Corte lo ha definido. Si ustedes buscan en el use la palabra congruencia, les va a arrojar varias tesis y jurisprudencias, sobre todo respecto a la clasificación de esta. La congruencia también puede ser entendida como congruencia externa y congruencia interna. La congruencia externa es la que acabamos de explicar. Identidad entre lo resuelto y lo controvertido. Lo que me piden es lo que yo me pronuncio y lo que yo resuelvo. Y la congruencia interna es relacionada al contenido, al documento en general, y que en dicho documento no se contradiga en algún punto de otro. Por ejemplo, decir en un párrafo que la parte actora tiene razón y 3 párrafos adelante decir que no la tiene. Esa sería la congruencia interna. Ahora, la motivación es otro requisito sustancial. Este requisito se refiere a la obligación para el tribunal de expresar los motivos, razones y fundamentos en su relación. En nuestra tradición jurídica, en la tradición jurídica mexicana, este requisito es importantísimo y es un requisito el cual ayuda mucho a darle seguridad jurídica a las partes.
es un principio constitucional. Los artículos 14 y 16 justamente hablan de la motivación, no solo de las sentencias, sino de todo acto de autoridad. Todo acto de autoridad debe ceñirse a lo que dice la ley y debe de fundar y motivar su actuar. ¿Qué quiere decir la fundamentación? Fundamentación quiere decir expresar los artículos, la ley que faculta el actuar de la autoridad, y motivación, las razones por las que actúa de tal o cual manera. No basta simplemente con expresar los artículos, hay que razonar y explicarle al ciudadano por qué se actúa de tal o cual manera. Y por último, la exhaustividad es una consecuencia de los otros dos principios. La congruencia y la exhaustividad van de la mano. La motivación es como el vehículo que lleva a la congruencia a ser exhaustiva. Y si ustedes analizan el concepto de exhaustividad, se van a dar cuenta que efectivamente es muy similar, pero hay una línea muy delgada que la diferencia. Una sentencia será exhaustiva siempre que haya tratado todas y cada una de las cuestiones planteadas por las partes, sin dejar de considerar ninguna. Analizando esto, vemos que la congruencia justamente es lo que me pides, lo tengo que analizar, y la exhaustividad es todo lo que me pides, todo lo analizo. Es muy similar, sin embargo hay una pequeña línea delgada que justamente ayuda a diferenciar congruencia y exhaustividad. Definitivamente son conceptos que van de la mano. Ahora, vamos a analizar la clasificación. En primer lugar tenemos a los proveídos y acuerdos. Como lo mencionamos anteriormente, el propio Código Federal de Procedimientos Civiles nos da la pauta para entender qué es esto. Son aquellas determinaciones de mero trámite. Son aquellas determinaciones que, si bien es cierto, sí deciden un punto del asunto, no deciden aquel punto sustancial, no deciden puntos trascendentales en el camino del proceso. Como por ejemplo la autorización de copias certificadas que alguna de las partes pida del expediente, no sé, la autorización de un abogado, de un representante a favor de alguna de las partes. Algunos de esos ejemplos pueden servirnos. Ahora, los autos son decisiones del juez que resuelven cuestiones del proceso encaminadas a la continuidad de este. Como ejemplo se me ocurre la admisión de la demanda, la admisión de pruebas, el desechamiento de alguna prueba, la depuración del proceso porque falte alguna prueba por desahogar, o el propio cierre de instrucción. El cierre de instrucción es el auto que determina que el procedimiento ya se encuentra listo para dictar sentencia. Ahora, sentencias interlocutorias son aquellas decisiones del juez que sí deciden sobre puntos relevantes que dilucidan cuestiones de índole incidental en el procedimiento. Pero para entender qué son las sentencias interlocutorias, primero tenemos que entender lo que es un incidente. A grandes rasgos y a palabras muy sencillas para comprenderlo, un incidente es un pequeño juicio dentro del juicio principal. Una situación que acontece, que acaece dentro del proceso, que no permite su desarrollo ordinario. Por ejemplo, si la parte demandada hace valer la excepción de falta de personalidad, vamos a regresar un poco a clases anteriores. Recordemos que la parte actora presenta su demanda, el juez la admite, se emplaza al demandado y entonces el demandado tendrá oportunidad de ofrecer excepciones y defensas. Justamente las excepciones serán esas cuestiones que hace valer la parte demandada que detienen o acaban con el procedimiento. La excepción de falta de personalidad detiene el procedimiento e implica que el demandado refiere que el actor no tiene la facultad para pedir ante el juez lo que solicita. ¿Por qué esto se tiene que resolver en un incidente? Porque esto paraliza el proceso. Esta excepción paraliza el proceso. No tendría caso continuar con un proceso si la parte actora efectivamente no tiene personalidad. Entonces se apertura un incidente, se ofrecen pruebas y el juez resolverá ese pequeño juicio, ese incidente pequeño lo va a resolver determinando si tiene o no tiene personalidad la parte actora. Hay sentencias interlocutorias muy, muy variadas, sin embargo este ejemplo es muy claro para entender cómo hay pequeñas cuestiones que van deteniendo un poco el proceso. Y por último, las sentencias definitivas, pues como su nombre lo refiere, decidirán el fondo del asunto,
es la determinación del juez que resuelve en definitiva la pretensión del demandante y si ésta es procedente o no. Y bueno, vamos a pasar ahora a los medios de impugnación. Por regla general, en todo tipo de proceso existe un principio de impugnación, aun en aquellos que no cuenten con recursos, pues es muy difícil que exista un proceso que no admita medio de impugnación o inclusive segundas instancias. Hay excepciones como en materia laboral, donde no existe recurso ordinario, sin embargo, en nuestro ámbito mexicano jurisdiccional, el amparo se ha vuelto de manera extraordinaria un recurso para las resoluciones, para los laudos que se dictan en la materia laboral, aunque a los tratadistas de la materia no les parece que el amparo se trate como un medio de impugnación, pero para efectos prácticos yo considero que sí lo es. Bueno, el fin de la impugnación procesal es darle seguridad jurídica al justiciable, bajo la premisa que dos jueces diferentes tendrán mayor análisis del litigio, dos o hasta tres diferentes juzgadores, lo cual implicará que el litigio se verá desde diferentes perspectivas, no solo desde una sola perspectiva. Los medios de impugnación serán entonces los instrumentos procesales ofrecidos a las partes para provocar el control sobre la decisión del juez. A veces este control es a través de un juez de grado superior. El medio de impugnación puede ser ejercitado en algunos casos por el mismo juez que ha pronunciado la resolución o en otros casos por un juez distinto y superior. La base de la idea de los medios de impugnación recae en la falibilidad humana, en el error en que puede incurrir cualquier persona, tanto al juzgar como al decidir un litigio. Ahora, la diferencia entre recurso y medio de impugnación es, nuevamente, como en varios conceptos de la materia, de contenido y continente. El medio de impugnación es un concepto más amplio y el recurso será contenido del medio de impugnación. Por lo tanto, todo medio de impugnación, todo recurso es medio de impugnación, sin embargo, no todo medio de impugnación es un recurso. Y el medio de impugnación es el género y el recurso la especie. Ahora, vamos a entrar a lo que es un recurso. Técnicamente es un medio de impugnación intraprocesal, quiere decir que se da dentro del mismo proceso como un reexamen parcial de ciertas cuestiones o como una segunda etapa o segunda instancia. Vamos a analizar los recursos o los recursos más comunes en la materia civil para efectos de la materia, que es teoría general del proceso. Estos tres recursos son los que más aparecen en los diversos procedimientos que encontramos, que son la revocación, la apelación y la queja. La revocación nos es definida en el Código Federal de Procedimientos Civiles en dicha ley se refiere que los autos que no fueran apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o el tribunal que los dictó o por el que los sustituye en el conocimiento del negocio. Es decir, que la revocación será un medio de impugnación, será un recurso cuya procedibilidad será excluyente. Esto quiere decir que si un auto no es apelable, entonces será revocable. Esto implica que sea el propio juez quien analice su determinación. Esto no quiere decir que un juez va a revocar sus propias determinaciones. Existe un principio que impide que un juez revoque sus propias determinaciones. Sin embargo, si una de las partes le solicita al juez que revise de nuevo su acto y el juez se encuentra con que efectivamente dictó de manera incorrecta el auto, entonces el juez puede regularizar el procedimiento y dictar uno de manera correcta para que el proceso vaya avanzando conforme a su curso ordinario. En segundo lugar, tendremos la apelación. Esta tiene por objeto que un tribunal superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados. Este recurso es el típico que se hace valer en contra de sentencias y autos trascendentes y es un tipo de recurso que puede admitirse en efecto devolutivo y suspensivo. ¿Qué quiere decir esto? Efecto devolutivo quiere decir que cuando se promueve no suspende el procedimiento. En cambio, el efecto suspensivo sí suspende el procedimiento. Esto tiene que ver con la naturaleza de lo que se impugne.
hay apelaciones y hay autos que se pueden apelar y puede seguir el transcurso normal de la sentencia, del proceso, perdón, hasta dictar la sentencia, y por el contrario hay otros que no, hay otros que necesariamente tiene que detener el procedimiento, como el que yo les mencionaba de la falta de personalidad. Solo son apelables las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de 1,000 pesos y en aquellos cuyo interés no sea susceptible de evaluarse en dinero. Esto, recordemos, uno de los límites de la competencia era el grado. Aquí vemos que el grado, o la cuantía, perdón. Aquí vemos que la cuantía efectivamente es de 1,000 pesos. Ya en la actualidad muy pocos negocios, si no es que ningún proceso es de menos de 1,000 pesos, entonces prácticamente todo es apelable. Y por último, analicemos la queja. Podemos puntualizar que la queja cuenta con varios significados atendiendo al campo jurídico en que se desenvuelva. Sin embargo, de manera genérica, es un medio de impugnación ordinario, devolutivo y accesorio de otros recursos que procede contra la resolución en la que se deniegue la tramitación de un recurso de apelación o de la propia admisión de una demanda. Este recurso se interpone, perdón. Esa es otra terminología importante. Una demanda se promueve, un escrito se promueve y en cambio todos los recursos se interponen. ¿Qué quiere decir esto? Que se atraviesan en el proceso, se cortan con el camino ordinario de un proceso, por eso se le denomina o se le llama interposición de recurso. En cambio la demanda se promueve, se insta. Entonces, bueno, estos son los 3 medios de impugnación y con esto terminaríamos la clase del día de hoy, con eso terminaríamos todas las clases en video que tenemos para esta materia. Prepárense bien para el examen, viene muy sencillo, sin embargo, sí tienen que leer muy bien todas las preguntas. Si quisieran alguna asesoría personalizada, con todo gusto, yo estoy a sus órdenes y espero que les vaya muy bien, no solo en esta materia, sino en toda la carrera. Les deseo el mayor de los éxitos y nos seguiremos saludando en siguientes materias. Muy buena noche.